Tenemos en este caso dos ejercicios de división con números decimales. En el primero, el dividendo es un número entero, exactamente se trata de un número natural, y el divisor es un decimal. Acá tenemos la situación contraria, el dividendo es decimal y el divisor es entero, también un número natural. Vamos a resolver ambos ejercicios manualmente paso a paso y vamos a utilizar la calculadora Casio ClassWiz para realizar ambas comprobaciones. También vamos a resolver el primer ejercicio de la manera como se acostumbra dividir en Colombia y otros países de América Latina, que es la siguiente: dividendo, divisor, por acá situamos el cociente y por acá más abajo el residuo. El segundo ejercicio vamos a resolverlo de la manera como se acostumbra dividir en Estados Unidos y otros territorios, que es la siguiente: dividendo, por acá tenemos el divisor, acá se sitúa el cociente y por acá más abajo el residuo. Vamos entonces con el primer ejercicio. Siempre que vamos a dividir números decimales, debemos empezar por equilibrar la cantidad de cifras decimales del dividendo y del divisor. Vemos que acá el dividendo no tiene aparentemente cifras decimales, mientras que el divisor sí tiene una. Entonces, a 254, que es un número entero, como decíamos, exactamente se trata de un número natural, su coma decimal está aquí, es decir, a la derecha de la cifra de las unidades, que es el 4. Entonces, después de esa coma, podemos colocar todos los ceros que queramos. En este caso, necesitamos solamente uno, para que ambos números, es decir, tanto el dividendo como el divisor, queden con la misma cantidad de cifras decimales. Vemos que allí ambos números tienen una cifra decimal. Cuando ya hemos conseguido ese equilibrio de cifras decimales en el dividendo y en el divisor, lo que hacemos es desaparecer la marca decimal, que en este caso es la coma. Aclaramos que en otros países la marca decimal es el punto. Entonces nos quedaría en el dividendo el número 2540. No es necesario colocarle aquí la marca de los miles. Podemos dejarlo así como 2540. Y en el divisor tendríamos el número 38. Entonces repetimos, una vez que el dividendo y el divisor tienen la misma cantidad de cifras decimales, quitamos la marca decimal, que en este caso es la coma. De esa manera tenemos ahora una división entre números enteros. Siendo más precisos, se trata de dos números naturales. Entonces, la división que inicialmente tenía números decimales, ahora ocurre entre dos números que no lo son números enteros. En este caso podemos escribir esta operación como una fracción. En el numerador tendremos 2540 y en el denominador anotamos el 38, es decir, lo que acá es el divisor. Y podemos simplificar esa fracción, porque si logramos hacer la división con cantidades más pequeñas, pues el proceso será mucho más sencillo. Vemos que el dividendo y el divisor, o el numerador y el denominador, en este caso son números pares, terminan en cifra par. Por lo tanto, ambos son divisibles por 2. A ambos se les puede sacar mitad. Veamos entonces, mitad de 2540. Empezamos por el 2. Mitad de 2 es 1. Mitad de 5, el 2 en el 5 cabe 2 veces, sobra 1. Ese 1 que sobra con el 4 nos forma el 14. Mitad de 14 es 7 y mitad de 0 nos da 0. Entonces, la mitad de 2540 es 1270. Vamos con 38. El 2 en el 3 cabe una vez, sobra 1. Ese 1 con el 8 forma el 18. El 2 en el 18 o mitad de 18 nos da 9. Entonces, la mitad de 38 es 19. Si revisamos esa fracción, vemos que ya no se puede simplificar más. 19 es número primo, solamente puede dividirse por 19. Pero 1270 no se puede dividir exactamente por 19. Entonces ya esta es una fracción irreducible, no se puede simplificar más. Y es allí cuando comenzamos el proceso de la división. Entonces organizamos la operación de esta manera. 1270, que acá es el numerador, ocupa el lugar del dividendo. Y 19, que aquí es el denominador, ocupa el lugar del divisor. Enseguida vamos a construir por acá la tabla de multiplicar de 19, es decir, del divisor.
Bien, allí la tenemos. Y esto, aunque puede parecer una pérdida de tiempo, realmente acá nos va a facilitar el proceso. El tiempo que dedicamos a construir la tabla de multiplicar del divisor, en este caso del 19, después lo ganamos acá en el proceso de hacer la división. Comenzamos entonces con el proceso. Tomamos la primera cifra en el dividendo, es decir, 1. Nos preguntamos si 19 cabe en 1. Vemos que no es posible porque 19 es mayor que 1. Tomamos ahora dos cifras en el dividendo, es decir, el número 12. Nos preguntamos si 19 cabe en 12. Vemos que tampoco se puede porque 19 es mayor que 12. Tomamos ahora las tres primeras cifras en el dividendo, es decir, el número 127. Y nos preguntamos si 19 cabe en 127. Vemos que sí es posible porque 19 es menor que 127. Entonces colocamos esta marquita para indicar que iniciamos tomando las primeras tres cifras en el dividendo. Ahora revisamos acá con atención cuál es el número que más se aproxima o que es igual a 127. Vemos que se trata de 114 y eso es 6 veces 19. Entonces aquí escribimos el 6 en el lugar del cociente. 6 por 19 o 19 por 6 nos da 114. Escribimos ese número debajo de 127. Ahora efectuamos la resta de estos dos números. 7 menos 4 nos da 3, 2 menos 1 es 1 y 1 menos 1 nos da 0. Y vamos a bajar la siguiente cifra que tenemos en el dividendo, es decir, el 0. Se nos forma el número 130. Entonces nos preguntamos ahora si 19 cabe en 130. Vemos que eso sí es posible porque 19 es menor que 130. Buscamos ahora acá cuál es el número que más se aproxima o que es igual a 130. Y vemos que otra vez es 114, que es 6 veces 19. Entonces aquí en el cociente volvemos a anotar el 6. 6 por 19 o 19 por 6 nos da 114 y lo escribimos debajo de 130. Efectuamos ahora esa resta. A 0 no podemos quitarle 4. Entonces 3 presta 1. Esto queda como 10 y el 3 queda convertido en 2. Entonces 10 menos 4 nos da 6. 2 menos 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Si estuviéramos trabajando en el mundo de los números naturales o incluso enteros, tendríamos que decir que la división terminó, porque no hay más cifras en el dividendo para bajar y continuar la división. Entonces tendríamos en ese caso una división inexacta con residuo diferente de 0 e incluso podríamos probarla. Recordemos que eso se hace multiplicando el cociente por el divisor y a ese resultado se le suma el residuo para obtener la cantidad que tenemos aquí en el dividendo. Pero no, vamos a continuarla obteniendo acá cifras decimales en el cociente, porque estamos trabajando una división que involucra números decimales. Eso se puede hacer porque tenemos residuo diferente de 0. Entonces, para continuar la división, colocamos coma en el cociente y agregamos un 0 aquí en el residuo. Nos preguntamos entonces si 19 cabe en 160. Vemos que sí es posible porque 19 es menor que 160. Entonces buscamos acá cuál es el número que más se aproxima o que es igual a 160. Vemos que se trata de 152, que es 8 veces 19. Entonces aquí en el cociente anotamos el 8. 8 por 19 o 19 por 8 nos da 152 y lo escribimos debajo de 160. Efectuamos esa resta. A 0 no podemos quitarle 2. 6 presta 1. Este 0 queda convertido en 10 y el 6 queda convertido en 5. 10 menos 2 nos da 8. 5 menos 5 es 0 y 1 menos 1 es 0. Y para obtener otra cifra en el cociente, volvemos a agregar 0 en el residuo. Nos preguntamos si 19 cabe en 80. Vemos que sí es posible porque 19 es menor que 80. Buscamos acá cuál es el número que más se aproxima o que es igual a 80 y vemos que se trata de 76, que es 4 veces 19. Entonces aquí en el cociente anotamos el 4. 4 por 19 o 19 por 4 es 76. Anotamos ese número debajo de 80. Efectuamos esa resta. A 0 no podemos quitarle 6, entonces 8 presta 1. El 0 queda convertido en 10
y el 8 queda convertido en 7. 10 menos 6 nos da 4 y 7 menos 7 es 0. Vamos a obtener otra cifra acá en el cociente. Entonces, de nuevo, agregamos 0 en el residuo. Nos preguntamos si 19 cabe en 40. Vemos que sí es posible porque 19 es menor que 40. Buscamos acá cuál es el número que más se aproxima o que es igual a 40 y vemos que es 38, es decir, 2 veces 19. Anotamos aquí en el cociente el 2. 2 por 19 o 19 por 2 es 38 y lo escribimos debajo de 40. Ahora efectuamos esa resta. A 0 no podemos quitarle 8, el 4 presta 1, 0 queda convertido en 10 y 4 queda convertido en 3. 10 menos 8 nos da 2 y 3 menos 3 es 0. Vamos a obtener la última cifra acá en el cociente. Entonces para ello agregamos 0 acá en el residuo. Nos preguntamos si 19 cabe en 20. Vemos que sí es posible porque 19 es menor que 20. Buscamos acá cuál es el número que más se aproxima a 20 o que es igual y vemos que es 19, es decir, 1 vez 19. Anotamos el 1 acá en el cociente, 1 por 19 o 19 por 1 nos da 19 y al efectuar la resta, 20 menos 19 nos da como resultado 1. Ya podemos colocar esa cantidad acá en el residuo y si queremos se puede continuar la división haciendo el mismo proceso, es decir, agregando 0 acá en el residuo para obtener una nueva cifra decimal. Entonces ya podemos afirmar que esa división es aproximadamente igual a 66,8421, un resultado que hemos escogido con 4 cifras decimales. Recordemos que este proceso se puede continuar mientras que el residuo sea diferente de 0. Agregaríamos 0 acá para obtener otra cifra decimal y así sucesivamente. Pero vamos a dejarlo con 4 cifras decimales. Entonces, hasta allí podemos decir que ya tenemos el resultado de esa división habiendo hecho el proceso manualmente. Ahora vamos a realizar la comprobación utilizando la calculadora Casio ClassWiz. Lo primero que hacemos es verificar que se encuentre en el modo 1, es decir, en el de la opción calcular. Para ello presionamos el botón menú, se observan en pantalla los iconos o accesos directos a las distintas funciones de la calculadora y efectivamente vemos que está resaltado el icono 1, el de calcular. Entonces presionamos igual para ingresar allí y vamos ahora a escribir la operación en pantalla. Comenzamos con 254, luego el botón de la división y vamos con 3,8. 3,8. Recordemos que en esta calculadora la marca decimal es la coma. Aclaramos que en otros países se utiliza el punto para la marca decimal. Una vez ingresada la operación a la pantalla, presionamos igual y obtenemos la fracción 1270/19, la que habíamos obtenido cuando se hizo el proceso de simplificación y la que nos condujo a esta división. Acá tenemos 1270 en el dividendo, es decir, lo que en la fracción es el numerador, y 19 en el divisor, lo que en la fracción es el denominador. Ahora, para pasar a la forma decimal, presionamos el botón SD y vemos en pantalla esto que tenemos acá con 4 cifras decimales, 66,8421. Vemos que la calculadora nos presenta un total de 8 cifras decimales. Esto depende del nivel de precisión que estemos requiriendo. Así comprobamos que este proceso que realizamos manualmente es correcto. Vamos con el segundo ejercicio, donde empezamos por equilibrar la cantidad de cifras decimales para el dividendo y el divisor. Observamos que el dividendo tiene 2 cifras decimales, entonces lo dejamos así, como 71,06, y el divisor vamos a escribirlo como 4,00. Recordemos que para un número entero o natural, la coma decimal está aquí, a la derecha de la cifra de las unidades. Y después de esa coma decimal, podemos colocar todos los ceros que queramos. En este caso solamente se necesitan 2 para igualar la cantidad de decimales que trae el dividendo. Cuando ya tenemos ese equilibrio en la cantidad de decimales de ambos números, entonces quitamos la marca decimal, que en este caso es la coma.
nos queda 7106 dividido entre 400. Recordemos que aquí no es necesario colocar la marca que nos indica la posición de miles. Lo dejamos de esa manera. Y vamos a escribir esta operación en notación de fracción. En el numerador tendremos 7106 y en el denominador tendremos 400, lo que allá ocupa el lugar del divisor. Enseguida vamos a simplificar al máximo esta fracción, porque si logramos tener números más pequeños, entonces el proceso de la división será más fácil. Ambos números son pares. Vemos que el dígito de las unidades es par. Entonces vamos a dividirlos por 2. La mitad de 7106 sería la siguiente. Comenzamos con el 7, mitad de 7, o el 2 en el 7 cabe 3 veces. Sobra 1. El 1 con el 1 forma el 11. La mitad de 11 o el 2 en el 11 cabe 5 veces. Sobra 1. El 1 con el 0 nos forma el 10. La mitad de 10 es 5. Y para 6 su mitad es 3. Entonces, la mitad de 7106 será 3553 y la mitad de 400 es 200. Aquí ya no podemos hacer nada más, es una fracción irreducible. Entonces, con estos números vamos a construir la división. Bien, aquí los tenemos. El numerador, que es 3553, ocupa el lugar del dividendo y 200, que es el denominador, ocupa acá el lugar del divisor. Entonces ahora, para facilitar el proceso de la división, vamos a construir por acá la tabla de multiplicar de 200, es decir, del divisor. Bien, allí la tenemos. Entonces, iniciamos el proceso de la división. Tomamos la primera cifra en el dividendo, es decir, el 3, y nos preguntamos si 200 cabe en 3. Vemos que no es posible porque 200 es mayor que 3. Ahora tomamos dos cifras, es decir, el número 35. Nos preguntamos si 200 cabe en 35. Vemos que tampoco es posible porque 200 es mayor que 35. Tomamos ahora las tres primeras cifras en el dividendo, es decir, el número 355. Nos preguntamos si 200 cabe en 355 y vemos que sí es posible porque 200 es menor que 355. Entonces colocamos esta marquita para indicar que comenzamos acá tomando las primeras tres cifras del dividendo. Ahora, para saber cuántas veces cabe 200 en 355, buscamos acá cuál es el número que más se aproxima o que es igual a 355. Vemos que es 200. Entonces 200 en 355 cabe una vez. 200 por 1, acá lo tenemos que es 200, lo escribimos acá, debajo de 355. Enseguida efectuamos la resta. 5 menos 0 nos da 5, 5 menos 0 es 5 y 3 menos 2 es 1. Ahora bajamos la siguiente cifra que tenemos en el dividendo, que es el 3. Nos queda ahora 1553. Nos preguntamos si 200 cabe en este número. Vemos que sí es posible porque 200 es menor que 1553. Para saber cuántas veces cabe 200 en este número, buscamos acá cuál es el número que más se aproxima o que es igual a 1553. Y vemos que se trata de 1400, es decir, 7 veces 200. Acá entonces en el lugar del cociente escribimos el 7. 200 por 7 o 7 por 200 como tenemos acá es 1400 y escribimos ese número debajo de 1553. Ahora efectuamos la resta. 3 menos 0 nos da 3, 5 menos 0 es 5, 5 menos 4 es 1 y 1 menos 1 nos da 0. Y no tenemos más cifras para bajar en el dividendo. Entonces, si estuviéramos trabajando en el mundo de los naturales o en el mundo de los enteros, diríamos que aquí la división terminó y que es de tipo inexacta porque tenemos residuo diferente de 0. Incluso podríamos probarla. Recordemos que se multiplica el cociente por el divisor, a ese resultado se le suma el residuo y debemos obtener la cantidad que está aquí en el dividendo. Pero vamos a continuarla. Vamos a obtener acá en el cociente cifras decimales, porque estamos trabajando justamente una operación con ese tipo de números. Para continuar la división, entonces colocamos coma acá en el cociente y agregamos un 0
acá en el residuo. Nos preguntamos entonces si 200 cabe en 1530. Vemos que sí es posible porque 200 es menor que 1530. Entonces buscamos acá cuál es la cantidad que más se aproxima o que es igual a 1530. Revisamos y encontramos que es 1400, es decir, 7 veces 200. Escribimos el 7 acá en el lugar del cociente. 7 por 200 o 200 por 7 nos da 1400 y escribimos esa cantidad debajo de 1530. Vamos a efectuar la resta. 0 menos 0 nos da 0, 3 menos 0 es 3, 5 menos 4 es 1 y 1 menos 1 nos da 0. Vamos a obtener otra cifra decimal. Entonces agregamos un 0 aquí en el residuo y ahora tenemos 1300. Nos preguntamos si 200 cabe en 1300. Vemos que sí es posible porque 200 es menor que este número. Entonces revisamos acá cuál es la cantidad que más se aproxima o que es igual a 1300 y vemos que se trata de 1200, es decir, 6 veces 200. Anotamos el 6 aquí en el lugar del cociente y decimos 6 por 200 o 200 por 6 que es 1200 y anotamos ese número acá debajo de 1300. Vamos ahora con la resta. 0 menos 0 nos da 0, 0 menos 0 es 0, 3 menos 2 es 1 y 1 menos 1 nos da 0. Y vamos a obtener otra cifra acá en el cociente. Agregamos un 0 en el residuo y tenemos el número 1000. Nos preguntamos si 200 cabe en 1000. Vemos que sí es posible porque 200 es menor que 1000. Buscamos acá cuál es el número que más se acerca o que es igual a 1000 y efectivamente aquí lo tenemos. Es 5 veces 200. Entonces anotamos por acá el 5 en el lugar del cociente. 5 por 200 o 200 por 5 nos da 1000 y anotamos ese número debajo del que ya tenemos. Efectuamos esta operación y observamos la diferencia o la resta de dos números iguales. 1000 menos 1000 nos dará 0. Y allí terminamos el ejercicio. Ya no tenemos más posibilidad de continuar la división. Podemos decir que aquí es exacta porque ya tenemos residuo 0. Entonces decimos que el resultado de esa división es 17,765. Recordemos que aquí la marca decimal es la coma y que en otros países se utiliza el punto. Bien, ahora vamos a realizar la comprobación de este ejercicio utilizando la calculadora Casio ClassWiz. Comenzamos presionando el botón menú para verificar que se encuentre en el modo 1, en el icono que corresponde a la función calcular. Vemos que allí ya se encuentra resaltado. Presionamos igual para ingresar allí y vamos ahora a escribir en pantalla la operación, es decir, 71,06 dividido entre 4. Allí la tenemos ya escrita en la pantalla, presionamos el botón igual y obtenemos la fracción 3553 sobre 200, la misma que nos dio cuando hicimos la simplificación y la que nos condujo a esta operación. Acá tenemos 3553, lo que es el numerador de la fracción. Recordemos que aquí ocupa el lugar del dividendo y 200, que en la fracción es el denominador, acá ocupa el lugar del divisor. Presionamos el botón SD para mirar la forma decimal de esa fracción y nos da 17,765, el resultado que habíamos obtenido por acá. Entonces, de esta manera, verificamos que este ejercicio que resolvimos manualmente es correcto. Encuentra las calculadoras Casio ClassWiz en tiendas Panamericana.